Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Conociendo a Jesús, un espacio dedicado para conocer las enseñanzas de Jesús acerca de tu vida, de mi vida, cuál es su voluntad para ti, para mí, y aprender a conocerlo a Él. En el día de hoy quiero continuar con nuestro estudio de las bienaventuranzas en Mateo capítulo número 5 y en el día de hoy el versículo número 11, 12 y desde el 10. Hoy vamos a estar estudiando un poquitico lo que dicen estos tres versículos. Hoy lo vamos a hacer este estudio con los tres versículos. Normalmente hemos venido estudiando versículo por versículo, pero hoy vamos a unir tres versículos en este estudio porque nos hablan prácticamente del mismo tema. Nos dice Mateo capítulo número 5, versículo número 10, lo siguiente: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Nos comienza a hablar que bienaventurados son aquellos cristianos que padecen persecución, pero no cualquier tipo de persecución. Dentro de la iglesia generalmente se nos ha vuelto una costumbre, un hábito de decir que somos perseguidos. Pero realmente la palabra de Dios nos dice que hay una persecución que es por causa de la justicia, por causa de obedecer la palabra del Señor. Cuando realmente nosotros somos perseguidos por obedecer la palabra de Dios, allí viene una bienaventuranza sobre tu vida y sobre mi vida. Dice el versículo número 11, bienaventurados sois. Es otra bienaventuranza más, pero que trata prácticamente el mismo tema. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Entonces aquí hay otra bienaventuranza que viene sobre el cristiano cuando por la causa del Señor, no por otra causa, sino por la causa del Señor, vienen vituperios hacia nuestras vidas. Pero también añade y dice, no solo vituperios, sino también persecución. Lo repite, por eso es que hoy estamos estudiando estos tres versículos porque nos dicen casi lo mismo. Aquí repite, y os persigan, que era lo mismo que estábamos viendo en el versículo número 10. Y luego dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, pero especifica que esas clases de males, todas esas palabras sean mentira. Aquí no cabe aquel cristiano que tiene un mal testimonio, que efectivamente se porta mal y que pues las otras personas, debido a su mal comportamiento, pues hablan mal de él, y ese cristiano se siente perseguido, se siente señalado y quiere dárselas de víctima creyendo que lo están persiguiendo. Pero si realmente esa persona está dando lugar a que hablen mal de él, esa persecución literalmente es una verdad. Esas palabras serían verdad y allí no hay ninguna bienaventuranza. La palabra de Dios nos dice que esas bienaventuranzas vienen es por causa de obedecer la palabra de Dios y por causa del nombre de Jesucristo, pero que tienen que ser una mentira. Eso nos lleva a nosotros a que vivamos una vida recta delante del Señor. Que si van a hablar de nosotros, que sean mentiras. No que tengan que decir que realmente nosotros hacemos esto o aquellas cosas malas, sino que si van a hablar mal, si van a vituperar de nosotros, que sean mentiras y no que sean verdades. Y para ello quiero complementar este estudio con lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 4 y versículo número 14. Y nos dice allí la palabra del Señor: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Nos dice prácticamente lo mismo, que si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados. Y luego lo aclara, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Por qué somos bienaventurados cuando somos vituperados? Somos bienaventurados porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, y lo dice allí la palabra del Señor. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado el nombre de Cristo, pero por nosotros es glorificado. Entonces, mientras que otras personas hablan mal de nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros glorifica el nombre de Cristo. Es allí cuando realmente cobra sentido la bienaventuranza.
de que tu vida y mi vida sean un instrumento para glorificar el nombre del Señor. Y allí es cuando el Espíritu Santo nos usa para glorificar el nombre del Señor y que traiga bienaventuranza sobre nuestras vidas, aun cuando otras personas están hablando mal de nosotros. Y luego dice el versículo número 15 algo muy importante. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Aquí Pedro aclara y dice: si alguien va a padecer, que no padezca como un pecador. Y esto nos hace reflexionar de aquellas personas que han pecado y que están sufriendo padecimientos, pero no por causa del nombre de Cristo ni por causa de la justicia, sino por causa de la desobediencia que ellos mismos han tenido frente a la palabra del Señor. Entonces podremos ver aquel hombre que tenía un matrimonio, tenía una familia, adulteró y perdió su hogar. Está padeciendo hoy en día, claro, porque perdió su esposa, perdió sus hijos, pero ese padecimiento no fue por la causa de Cristo, aunque esa persona quiera decir que por ser cristiano el diablo se le levantó y le dañó el hogar y demás. No, realmente esos padecimientos vienen por consecuencias de su pecado. O aquella persona que está endeudada y las deudas también son un padecimiento, pero que tampoco vienen por causa de él haber sido obediente o ella haber sido obediente, sino por la mala administración que esa persona tuvo en las finanzas. Entonces, la palabra del Señor aquí en este versículo nos dice: si alguno va a padecer, que no sea por causa del pecado, porque esos son unos padecimientos totalmente diferentes a los que Jesús está mencionando que traen bienaventuranzas. Pero el versículo 16 nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Entonces nos dice que hay otros padecimientos que sí son parte del caminar cristiano y que en ese momento no tenemos por qué avergonzarnos, sino glorificar a Dios por ello. Tampoco tenemos que renegar ni pelear contra Dios ni sentirnos mal, sino que aquí la Biblia dice: no se avergüence por padecer, sino glorifica a Dios por ello. Y aquí quiero hacer un paréntesis para explicar algo, y es que por lo general muchos predicadores nos han enseñado por muchos años a nosotros que tenemos que como cristianos vivir una vida de victoria en victoria, que no podemos estar enfermos, que no podemos estar pasando malos momentos, porque eso no es de Dios, porque eso no agrada a Dios, porque Dios es un Dios que bendice, que sana, que prospera, porque Dios es un Dios que da una vida en abundancia. Y todo eso sí lo dice la palabra. Por supuesto que Jesús sana, por supuesto que por su llaga fuimos nosotros curados, por supuesto que Jesús nos bendice, por supuesto que todas esas cosas las hace Dios. Pero podríamos reflexionar un poquitico en lo que es la vida de los profetas, lo que fue la vida de los profetas en el Antiguo Testamento. Fueron hombres que tuvieron la presencia de Dios misma en sus vidas. Hacían descender fuego del cielo, hacían que el sol se detuviese, hacían que señales muy grandes ocurrieran y maravillas muy literales, porque no eran espirituales. O sea, sí había un ambiente espiritual, pero eran cosas literales que ocurrían allí. Y aún así, padecían muchas cosas. Eran perseguidos, a muchos de ellos los mataron, a muchos de ellos les tocó aguantar hambre, les tocó aguantar persecuciones, les tocó aguantar enemistades, les tocó aguantarse muchas cosas. A algunos los quisieron matar, a algunos les echaron mano, a otros los echaron a la cárcel, incluso a los apóstoles también. Y todos esos hombres tuvieron a Dios en sus vidas. ¿Qué nos da a entender esta palabra? Entonces, que la situación que tú y yo vivimos no determina si Dios está contigo o conmigo. La situación no lo determina. Tú puedes estar enfermo tal vez hoy, y esa enfermedad no determina que Dios se haya olvidado de ti, o que Dios no esté contigo por el hecho que estés enfermo, que ese es el error que tal vez muchos cristianos y predicadores hemos tal vez incurrido allí, en creer que si estoy enfermo es porque Dios no está conmigo, en creer que si estoy pasando un problema es porque Dios no está conmigo. Eso es falso, porque si eso fuera cierto, los profetas ni los apóstoles hubiesen tenido a Dios, porque pasaron muchos problemas.
Vuelvo y se los digo, por supuesto, la Biblia de Dios dice, la palabra de Dios dice que Él sana, que Él bendice, que Él prospera, que Él nos quiere ver bien. Claro, la palabra de Dios nos dice todo eso, pero también nos dice que debemos de pasar momentos de padecimiento, momentos de persecución, momentos en donde las cosas no van muy bien, pero aún así Dios está con nosotros. Quiero leerles lo que dice el versículo número 19 de este pasaje de la primera epístola de Pedro, capítulo número 4 y versículo número 19, porque allí nos dice: de modo que los que padecen, aquellos que padecen, según la voluntad de Dios, nos está hablando a cristianos que padecen a veces, que padecemos a veces, porque la voluntad de Dios es así en algunas ocasiones. Dice allí: encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hay personas que a veces nos toca padecer ciertas circunstancias, ciertos padecimientos, ciertas tribulaciones, pero la palabra de Dios nos dice: uno, que no nos avergoncemos de ello; dos, que glorifiquemos al Señor en medio de esas circunstancias; tres, que encomendemos nuestras almas al fiel Creador; cuatro, que hagamos el bien. El hecho de que tú tal vez estés enfermo hoy, vuelvo y te lo repito, no significa, no es un sinónimo de que Dios no esté contigo. El hecho que estés pasando una tribulación en tu vida no significa o no es un sinónimo de que Dios no esté contigo o se haya olvidado de ti. Lo que sucede es que se nos enseñó que Jesús estaba obligado a sanar y que cuando Jesús no sana es porque esa persona está en pecado, es porque esa persona no tiene a Dios o le falta fe, y no es así, porque si eso fuera así, a Pablo y a Timoteo les faltó fe, porque Pablo dijo: ¿quién enferma y yo no? Y Timoteo estaba enfermo en algún momento de su estómago. Entonces, si eso fuera así, ninguno de ellos dos tuvo a Dios y ninguno de ellos tuvo fe. Entonces, allí nos damos de cuenta que no, que la circunstancia no determina si Dios está conmigo o no. Lo que determina que Dios esté conmigo o no esté conmigo es la obediencia a la palabra de Dios o la desobediencia a la palabra del Señor. Si tú eres obediente a la palabra del Señor, Dios estará contigo. Así estés enfermo, así estés pasando momentos de tribulación, de angustia, de persecución. Si tú eres obediente, Dios estará contigo. Y si tú eres desobediente, igualmente, pues no estará Dios. Así pases por tribulaciones o no tengas ninguna tribulación. Allí vemos entonces dos panoramas diferentes. Vemos algunas personas que están sanas, no tienen problemas económicos, no tienen problemas familiares, aparentemente tienen una vida bien y no tienen a Dios. Y vemos a otras personas que sí tienen a Dios y están pasando momentos de padecimiento, angustia, dolor. Ahora, tenemos que entender lo siguiente, y esto lo leía días atrás, y dice la palabra del Señor que a Jesús lo rechazaron. A Jesús lo rechazaron, a Él no lo quisieron, a Él lo crucificaron. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Y un predicador escribía una frase que se la voy a parafrasear y dice así, que los cristianos, o muchos cristianos, queremos muchas veces recibir aplausos, recibir honra, recibir gloria, recibir aceptación en un mundo en donde rechazó a Jesucristo, crucificó a Jesucristo, maltrató a Jesucristo. Y eso es imposible, porque Jesús dice con sus propias palabras que por cuanto a Él lo rechazaron, a nosotros también nos rechazarían y también tendríamos que pasar padecimientos y persecución. También nos dice la palabra del Señor que ninguna de estas cosas nos sorprenda, como si alguna cosa extraña nos estuviese aconteciendo, porque esas tribulaciones también las están pasando tal vez otros hijos de Dios en el mundo entero. Y algo aún mayor, nos dice la Biblia que cuando nosotros somos partícipes de las tribulaciones de Cristo, de los padecimientos de Cristo, de la misma manera seremos partícipes de la gloria de Jesucristo. Que así como Jesucristo padeció y después fue glorificado, si tú y yo somos obedientes al Señor y padecemos por causa del Señor, de igual manera también nos toca la otra parte, que es ser glorificados con Él. ¿Cuándo?
en el día que pues Dios disponga para el arrebatamiento y llevar a la iglesia con Él a morar toda una eternidad. Esa es la enseñanza de Jesús para este día. Esa es podríamos decir que la última de las bienaventuranzas de las que hemos venido estudiando en los últimos capítulos de esto que se llama Conociendo a Jesús. Atesórala, y cada una de las bienaventuranzas practícalas para que tu vida pueda verdaderamente recibir esas bienaventuranzas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Comparte esta enseñanza para que otras personas puedan conocer más a Jesús, puedan conocerlo más a Él y conocer la voluntad de Jesús para sus vidas. Y nos vemos en un próximo capítulo de esto que se llama Conociendo a Jesús.